¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy seguimos nuestro viaje a uno de los momentos más intensos de la Guerra de la Independencia. Vamos a meternos de lleno con esos líderes y esas guerrillas que simplemente se negaron a rendirse. Prepárense para conocer la increíble historia de las Republiquetas. Un saludo muy especial para todos y todas ustedes. Hoy, como les decía, continuamos con la segunda parte de nuestro tema, la organización de las famosas Republiquetas en el territorio que hoy llamamos Bolivia, la antigua Real Audiencia de Charcas. A ver, en nuestro recorrido de hoy vamos a conocer a varios de los héroes que lideraron estas zonas de resistencia. Hablaremos de Arenales en los valles, de Warnes en el oriente, del Gran Méndez en Tarija, de la dupla increíble de Zárate y Betanzos en Potosí, y por supuesto, del valiente cacique guaraní, Cumbay. Muy bien, entremos de lleno. A ver, cuando los grandes ejércitos patriotas tenían que retirarse, la lucha no se acababa, para nada, más bien se transformaba. Y es que las republiquetas se convirtieron en el verdadero corazón de la resistencia. Fueron como la brasa que impidió que el fuego de la independencia se apagara. Y si hablamos de estrategas, tenemos que empezar por Juan Antonio Álvarez de Arenales. Imaginen la situación. El ejército principal de Belgrano se retira, hay un vacío de poder, y en ese momento Arenales, en lugar de darse por vencido, toma la iniciativa y organiza una de las guerrillas más efectivas de toda la guerra. Arenales convirtió los valles de Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca en un auténtico baluarte. ¿Qué significa eso? En una fortaleza. Él conocía el terreno como la palma de su mano, y apoyado por la lealtad de las milicias indígenas, creó una red de resistencia que era casi imposible de penetrar. Les causó verdaderos estragos a las fuerzas realistas. Pero aquí viene lo realmente increíble. Justo después de la durísima derrota del ejército patriota en Ayujuma, cuando todo parecía perdido, la guerrilla de Arenales se saca de la manga una hazaña. Con sus propias fuerzas, asegura el control de Cochabamba. Esto no fue solo un triunfo militar, fue un empujón anímico gigantesco que le gritó a todo el mundo que la lucha seguía más viva que nunca. Ahora, hagamos un pequeño viaje. Nos vamos hacia el oriente, para ver cómo se cosía la lucha por allá. En Santa Cruz, Ignacio Warnes estableció un bastión, y su republiqueta era especial, porque no solo se dedicaba a atacar a los realistas, sino que también funcionaba como un refugio, un lugar seguro para otros patriotas que eran perseguidos. Y ojo con este año, 1814, porque este año va a marcar un antes y un después para la lucha en el oriente. Las fuerzas de Warnes estaban a punto de enfrentarse a su prueba más grande, la más decisiva hasta ese momento. Y esa prueba fue la batalla de La Florida. Fue un verdadero punto de inflexión. Demostró que un grupo de guerrilleros con pura garra y buena estrategia podía vencer a un ejército formal, mejor equipado y mucho más grande. Esta victoria consolidó el control patriota en Santa Cruz, aunque lamentablemente la posterior muerte de Warnes en la batalla del Parí fue un golpe durísimo para la causa. Esta pregunta es perfecta para hacer un puente. Ya vimos los valles, el oriente, pero ¿qué estaba pasando en el sur? Pues ahí, otro héroe legendario estaba escribiendo su propia historia. Estamos hablando, claro, de Eustaquio Méndez, más conocido como El Moto. Él fue el alma, el símbolo de la resistencia en Tarija. Tenía un carisma increíble. Logró lo que parecía imposible, unir a gente tan diferente como montoneros, campesinos y mineros bajo la misma bandera de libertad. Miren esta tabla porque ilustra perfectamente el tremendo desafío que tenían por delante. Los montoneros de Méndez tenían la astucia y el conocimiento del terreno a su favor, pero se enfrentaban a un enemigo con más hombres, más armas, más de todo. Era una lucha de David contra Goliat, librada en los cerros y valles de Tarija. El punto más alto de su lucha llegó en 1817, en la famosísima batalla de La Tablada. Esta victoria fue tan pero tan decisiva que no solo aseguró el control de Tarija para los patriotas, sino que su eco inspiró a muchos otros a unirse a la causa. El legado de El Moto Méndez nos recuerda que a veces el coraje y la inteligencia valen más que un ejército numeroso. Bueno, ahora nos vamos al corazón económico del Alto Perú, Potosí. Aquí, la resistencia estuvo liderada por un dúo dinámico, Miguel Betanzos e Ignacio Zárate. Ellos operaban en el terreno súper complicado de Porco y Chayanta, manteniendo viva la lucha en un lugar que era estratégico para los realistas. Lo más importante aquí es entender su coordinación. No actuaban por separado. Zárate estaba en Porco, mientras Betanzos, desde Colpa, colaboraba directamente con Warnes en el oriente, y juntos lograron algo espectacular, la audaz toma de Potosí en 1815. Imaginen la presión.
luchando sin parar, sin tener un lugar seguro a donde poder retirarse. Pura valentía. Y claro, no podemos hablar de resistencia sin mencionar la lucha de los pueblos originarios. El cacique guaraní Pedro Cumbay lideró una pelea que venía de mucho antes que la propia guerra de independencia. Su lucha era por la tierra, por la dignidad y, en definitiva, por la supervivencia de su pueblo. Esta línea de tiempo nos muestra que lo de Cumbay no fue algo del momento, para nada. Ya en 1799 estaba protestando por sus tierras. Para 1805 lideraba un ejército de 6.000 hombres. Su compromiso era tan grande que incluso se reunió con el general Belgrano para forjar una alianza, y siguió luchando por su cuenta cuando los ejércitos tuvieron que retirarse. Pero aquí está el punto clave, lo más potente de su historia. Cumbay no solo luchaba contra los españoles, él tenía una visión de futuro. Le pidió a Belgrano que, una vez que se ganara la independencia, su pueblo fuera tratado con igualdad en la nueva república. Estaba luchando por derechos civiles, no solo por un cambio de mando. Entonces, al final de todo, ¿cuál fue el legado de estas republiquetas? Pues, como ya vimos, no fueron esfuerzos aislados. Fueron una red de resistencia que mantuvo viva la llama de la independencia, que unió a gente de todos los orígenes, que perfeccionó la guerra de guerrillas y que nos dejó los héroes legendarios que hoy recordamos. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? La Bolivia de hoy no nació de un solo lugar ni de un solo grupo. Se forjó en los valles, en el oriente, en el sur, en las minas y en las selvas, gracias al coraje de todos estos hombres y mujeres. Espero que esta explicación les haya servido para comprender un poco mejor esta etapa tan fundamental de nuestra historia. Nos vemos en la siguiente.